Bienvenidos. Los que esperan en el Eterno tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Estas palabras de Isaías, que presidían el despacho del pastor Federico Flittner, le sirvieron de guía toda su vida. En el año 2020 se cumplieron 150 años de su llegada a España por encargo del Comité de Berlín para ayudar a las iglesias evangélicas existentes en nuestro país. Federico llegó a Madrid trayendo a cuestas muchas ganas, mucha ilusión y una gran determinación. Venía a ayudar a nuestras comunidades, pero sin imponer. Debía integrarse entre nosotros, pero sin ser intrusivo, y debía conseguir financiación para los proyectos que emprendiera. Como parte de su apoyo a las comunidades evangélicas, quiso también contribuir al proyecto iniciado por estas en España para la mejora de la educación, tanto elemental o primaria como secundaria. Y aquí es donde entra su proyecto para levantar el colegio en el que estamos ahora reunidos. Su constancia, su amor por el prójimo y por nuestro país hicieron que consiguiese, entre 1892 y 1897, poner en marcha el Colegio El Porvenir, un colegio pionero, en línea con el modelo que defendía en estos momentos en España la institución de la libre enseñanza. La familia Flittner pasó por momentos muy difíciles en una España convulsa. Revolución, restauración, dictadura, guerra. Pero no se detuvieron, ni siquiera durante la dictadura franquista, cuando ser protestante era casi lo peor que se podía ser en este país. Y además escasa ayuda se podría recibir de una Alemania en guerra. Pero no todo fueron piedras en el camino. Este colegio también vivió momentos felices y tiempos de esperanza, como cuando se instalaron aquí, que recordaba doña Elfride, las mesas electorales para las primeras elecciones libres después de 41 años de dictadura. En los años 80, la Iglesia Evangélica Española recogió el legado Flittner y promovió la creación de la Fundación Federico Flittner, contribuyendo con el Colegio Juan de Valdés y el Seminario de Teología SEUT, así como posteriormente con la Residencia de Ancianas Jaenar. Somos fundación desde 1987. Hemos pasado mucho en estos años. Hemos crecido, nos hemos caído y nos hemos levantado. Hemos iniciado proyectos que no han prosperado y otros que han llegado a buen término. Estamos muy orgullosos de nuestros colegios y del seminario evangélico. Y en suma, de que el logro de nuestro esfuerzo sea educar para la vida. Educar en los valores cristianos, que son la base de nuestra fundación. Y es importante destacar que esto no habría sido posible sin ayuda. Así como la historia de la Fundación Federico Flittner está intrínsecamente ligada a la de la Iglesia Evangélica Española, también lo está al apoyo de nuestros hermanos alemanes, y en particular al Verein, la Asociación de Apoyo a la Fundación. Ellos creyeron y creen en la obra Flittner y hoy nos siguen apoyando año tras año, ayudando a la Fundación a seguir avanzando y trabajando juntos. Como decía el pastor Federico Flittner, a quien honramos en este acto, citando a Pablo en la epístola 2 a Timoteo, Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de cordura. Y así seguiremos, caminando y trabajando, sin miedo, con seguridad y confianza, y con el corazón y la mente abiertos, para dar lo mejor de nosotros mismos. Con estas breves palabras doy por inaugurado este acto conmemorativo de los 150 años de la llegada de Federico Flittner, dándoos de nuevo a todos la bienvenida, agradeciéndoos que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas para estar aquí con nosotros y vengáis a compartir esta celebración. Es para nosotros un placer contar hoy también con la presencia de los miembros del Verein y me gustaría ahora dar paso a su presidente,
don Rainer Karsten y a su intérprete, Bettina Zockler, para que nos dirijan unas palabras. Querida Yolanda, queridos amigas y amigos, queridos invitados, buenas tardes y bienvenido a todos también. Para mí es un gran placer hablar aquí, pero mi español es muy malo, por eso prefiero hablar alemán. Discúlpame, por favor. Muchas gracias, Bettina, por traducir. Als ich die Einladung bekam zu der heutigen Veranstaltung, da gab es bei mir zwei Gefühle. Cuando recibí la invitación a este acto de hoy, tenía dos sentimientos distintos. Als Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Fliedner Stiftung hier in Madrid fühlte ich mich als Gast willkommen und eingeladen. Como presidente del Verein de la Asociación de Apoyo a la Fundación Fliedner en Madrid, me sentía como invitado aquí a este acto. Denn es ist immer eine Freude, zu Gast zu sein bei einem Jubiläum und Glückwünsche zu übermitteln. Porque siempre es una alegría poder ser un invitado, un huésped en un acto así de conmemoración. Aber je näher der Tag rückte und je länger ich jetzt hier in Madrid bin, desto mehr entwickelt sich bei mir das Gefühl, nicht nur Gast, sondern irgendwie auch Gastgeber zu sein. Pero desde que estoy estos días aquí en Madrid y estamos en relación con todos vosotros, pues cada vez más me siento también como parte de la organización de este acto. Also selber mit Jubilar zu sein, weil wir als Verein zumindest für den Verband stehen, der vor 150 Jahren Federico Fliedner hier nach Madrid entsandt hat und über 100 Jahre die Verantwortung getragen und auch rechtlich der Träger der Arbeit hier war. O sea que no, me siento no solo invitado a un cumpleaños, sino que me siento parte, me siento cumpleañero también, porque nuestra asociación tiene una asociación anterior de la que hemos heredado nuestro trabajo, que lleva también tantos años como la fundación y desde al menos 100 años ya lleva activamente colaborando con esta institución. Welche der beiden Gefühle oder Rollen am Ende überwiegt, das wird der heutige Abend zeigen. Esta tarde veremos cuál de mis sentimientos será el que prevalezca. Im Namen des Vereins nun und der hier anwesenden Mitglieder unseres Vorstandes gratuliere ich der Stiftung, dem Patronat und allen Mitarbeitenden ganz herzlich zu diesem Jubiläum und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. En nombre del Verein ahora y de todos los que aquí estamos presentes de esta entidad, pues os felicito, os deseo mucha bendición en este acto, en este aniversario y ja. Ja. Creo que me he perdido algo. Pero no. Wir freuen uns, an diesem Festtag hier dabei zu sein, dem 150. Jahrestag des Beginns der Arbeit von Federico Fliedner. Und wir freuen uns vor allen Dingen, dass es 2 Jahre nach dem eigentlichen Jubiläumsjahr nun gelungen ist, hier gemeinsam zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern. Und das auch noch im 125. Jahr der Einweihung des Porvenirs. Nos alegramos mucho de poder compartir con vosotros en este acto, de estar aquí en Madrid con vosotros y... perdón. 125 Y Jahre. esto además, no solamente en el 150 aniversario de la Fundación, sino en el 125 aniversario de la apertura del Colegio El Porvenir. So sind wir dankbar und auch ein wenig stolz. Así que estamos agradecidos y también un poquito nos da gusto saber que Dass das, was ganz klein angefangen hat, nun so groß geworden ist, sich zu dem entwickelt hat, was die
Fliedner Stiftung heute hier darstellt. Saber que lo que empezó muy pequeño, muy humilde, llegó a ser una entidad tan grande como es ahora la que representa la Fundación Federico Fliedner con todo su trabajo y todos sus miembros. Die Fliedner Stiftung mit all ihrer Arbeit hier in Madrid ist für mich ein wunderbares Beispiel, was wir als Christinnen und Christen miteinander zu leisten vermögen, wenn wir uns zusammentun. El trabajo de la Fundación Fliedner es para mí una muestra de lo que los cristianos podemos alcanzar si nos unimos y hacemos el trabajo en conjunto. 350 Jahre nach der Reformation in Deutschland entstand so eine Bewegung. Menschen, Privatmenschen, keine Institutionen, keine Kirche offizieller Art. Menschen haben sich zusammengetan und haben gehört, dass in Madrid, dass in Spanien Hilfe notwendig ist, um den Protestantismus hier zu unterstützen. 350 años después de la Reforma luterana en Alemania, personas, no solo iglesias, sino en el principio eran personas individuales que se juntaron, se unieron porque les importó el trabajo de las iglesias aquí en España y querían apoyarlo. Als Verband haben diese Privatmenschen dann Federico Fliedner hier nach Spanien entsandt. Und er hat sich mit Leib und Seele dem Auftrag hingegeben, das Evangelium hier in diesem Land zu verkündigen. Y entonces se unieron en una asociación y esa asociación mandó a Federico Fliedner como persona de enlace a España, a Madrid, y él se dio a esta obra con todo su cuerpo, con todo su alma, para ayudar aquí en las iglesias lo que él tenía de capacidades, ¿no? para darlo aquí en este trabajo. Und in Deutschland gibt es ein Wort, was wunderbar beschreibt, was ein wichtiger Aspekt der Reformation bedeutet. En Alemania tenemos una palabra que expresa muy claramente lo que significa la Reforma. Der Mensch ist ein Bild Gottes und die Bildung meint das Bemühen von uns allen, dass wir dem von Gott vorgeprägten Bild Gottes mehr und mehr entsprechen. La persona, los hombres, las mujeres, somos imagen de Dios y la enseñanza es una forma de hacer que nos parezcamos más al Señor y por eso es tan importante el trabajo de la educación. Dankbar erinnern wir uns heute an Fritz Fliedner und an all die Menschen, die in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und hier in Spanien sich zusammengetan haben und zusammengefunden haben, um das Werk fortzuführen und zu dem werden zu lassen, was es heute ist. Recordamos con agradecimiento a todas aquellas personas que tanto en Alemania como en Austria, en Suiza, aquí en España, han aportado su grano de arena para que esta obra pueda crecer y hacerse en lo que ahora está. Und mit großer Freude erfüllt uns die Entwicklung der Stiftung in den letzten 25 Jahren. El desarrollo de la Fundación Federico Fliedner en los últimos 25 años nos llena de alegría y de orgullo a la vez. Wir haben großen Respekt vor denen, die die Entwicklung vorangetrieben haben und mit Umsicht und Verstand und mit Herzblut die Stiftung zu dem gemacht haben, was sie heute ist, nämlich einen wichtigen Bestandteil der Bildungslandschaft hier in Madrid. Tenemos mucho respeto a todas aquellas personas que habéis hecho posible que la obra Fliedner, la Fundación Federico Fliedner, sea hoy lo que es y es una importante parte del sistema educativo en España en la actualidad. Als ich vor 30 Jahren hier im Haus bei Doña Elfriede saß und über die Zukunft dieses Hauses gesprochen habe, da hätte ich nicht für möglich gehalten, was wir heute hier gesehen haben, hier in der Bravo Murillo, aber auch in der Schule Juan de Valdés. Hace 30 años yo estuve sentado con doña Elfriede en la sala hablando sobre el futuro de esta casa en concreto y yo no me habría imaginado nunca que lo que hoy hemos podido ver aquí en esta institución, en el otro edificio, en Juan de Valdés,
Nunca me habría imaginado que esto hubiese crecido tanto. Als Präsident, als Vorsitzender des Vereins und mit unserem Vorstand gemeinsam wollen wir weiterhin dazu beitragen, dass diese Arbeit weitergeht hier in Madrid. Como Verein, como asociación de apoyo, queremos seguir aportando para que esta institución, para que este trabajo que realizáis pueda hacerse posible, y nuestro pequeño granito estamos aportándolo hasta hoy día y queremos seguir haciéndolo. Wir tragen, Gott sei Dank, nicht mehr die Verantwortung in rechtlichen und finanziellen Hinsichten. Gracias a Dios, ya nuestra institución, nuestra asociación Verein no está llevando el peso de la responsabilidad como lo ha tenido antes. Damos gracias a Dios por ello. Aber wir freuen uns, dass die Verbindung zwischen Deutschland, der Schweiz und Österreich und Madrid nicht abgebrochen ist, wie es in vielen anderen Fällen oft der Fall gewesen ist. Pero nos alegramos de que, a pesar de que hemos dado toda la responsabilidad hacia aquí, hacia Madrid, no se hayan roto los lazos de amistad y de unión entre Alemania, España, Alemania, Suiza y Austria, sino que hayamos podido continuar un hermanamiento, unas amistades. Wir stehen durch die Videotechnik in einem ganz intensiven Austausch und wir sind dankbar für das vertrauensvolle und offene Miteinander, das wir pflegen. So hat es das über viele Jahre gar nicht gegeben, so intensiv wie es auch in den letzten Jahren war. Gracias a la nueva tecnología, a las videoconferencias, podemos estar en un continuo contacto, en un continuo intercambio de ideas, que una cosa que antes no habíamos podido hacer, lógicamente. Ahora estamos no solo reuniéndonos nosotros en diferentes sitios de Alemania a través de la videoconferencia, sino que participan también personas de Madrid. Und ich hoffe, dass das Jubiläum, die verschiedenen Jubiläen, die es zu feiern gilt, mit den vielfältigen Aktivitäten dazu beitragen, die Identität, das Profil der Stiftung zu stärken. Espero que este aniversario y tantos otros aniversarios que Dios mediante podamos celebrar aporten también para la identidad de la Fundación Federico Fliedner. Und meine Hoffnung ist, dass das Jubiläum neue Kräfte freisetzt und neue Motivation schafft, das Werk, das Federico Fliedner vor 150 Jahren begonnen hat, im Vertrauen auch auf Gottes Hilfe fortzuführen. Y es mi deseo y mi esperanza de que esta celebración de hoy también abra caminos, abra fuerzas y esperanzas para que podamos seguir trabajando en la misma línea en la que Fundación Federico Fliedner empezó esta obra hace 150 años. Als Gast wäre es jetzt an mir gewesen, ein Geschenk zu überreichen. Aber unser Geschenk haben wir schon im letzten Jahr abgegeben, nämlich ein kleines Büchlein, Fit via Amore. Como visita, que también me siento, pues sería una buena señal de que diéramos un regalo a los que nos han invitado. Pero nuestro pequeño regalo ya lo dimos el año pasado en forma de un librito que habéis recibido muchos de vosotros, un librito azul, Fit via Amore. Es geschehe durch Liebe, das war der Leitspruch von Fritz Fliedner. Und sein Leitwort, wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben, das prägt dieses Haus. Und ich hoffe, dass diese beiden Leitsprüche weiterhin hier gelten und so den Segen Gottes für uns alle ernten und heraufbeschwören. Pienso y deseo que estos dos lemas, tanto el de Fit via Amore, a través del amor se hacen las fuerzas, y también el otro lema, el Educamos para la vida, sean también para el futuro de esta institución palabras que os motiven y también os confirmen en la fe en Dios. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Alles Gute und Gottes Segen. Muchas gracias y muchas bendiciones en esta celebración y la bendición del Señor para todos. Gracias.
Como he dicho antes, la historia de la Fundación Federico Fliedner está íntimamente ligada a la de la Iglesia Evangélica Española. Nosotros tenemos el gran placer de contar entre los miembros del patronato con el presidente de la Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica Española, que además es el vicepresidente de la Fundación Federico Fliedner y al que seguro todos conocéis. Y voy a dar paso ahora a que nos dirija unas palabras al pastor Alfredo Abad. Presidenta, presidente del Verein, Isabela Neisinger, de la Embajada Alemana, Mercedes Murillo, subdirectora general, Inés Mazarrasa, directora de la Fundación, Carolina Bueno, secretaria ejecutiva de la FEREDE, y Beatriz, en representación del Colegio El Porvenir. Es un gran placer poder compartir este momento de aniversario y evocar todo lo que representó en su día el crear esta fundación. Fue aglutinar una herencia, Fliedner, pero también habría que hacer un listado de apellidos bastante interminable. Se ha citado Jaenar, lo ha citado nuestra presidenta, pastor Alberto Araujo, se ha citado el Juan de Valdés, pastores Corbillón, Vidal, Poveda y todas las personas, miembros de las diferentes iglesias, que han contribuido muchas veces voluntariamente y sobre todo vocacionalmente a construir una tarea educativa y teológica, junto con la Iglesia Episcopal, obispo Carlos López, la función teológica que más reciente incorporación a la tarea Fliedner. Yo quería solo, porque ahora vienen nuestras ilustres y hemos tenido ya presentaciones importantes, solo dar una imagen bíblica. Hay una imagen bíblica que me llama mucho la atención y que creo que representa bien el trabajo de esta tarea eclesial y paraeclesial del trabajo de las fundaciones. El DEFAP, un departamento misionero de la Iglesia Reformada Unida de Francia, tiene una oración en la que habla de la resurrección de Lázaro. Y en la oración dice, hay un momento en el que Lázaro ya ha escuchado la voz de Jesús. Está en la tumba, Lázaro, recordáis la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Está en la tumba, ya ha escuchado la voz de Jesús, por lo tanto, ya está vivo. Pero todavía huele a muerto. Todavía está atado por las vendas del sudario que le rodean, ciego por esas vendas que no le dejan salir, pero ya está vivo, ya ha empezado a moverse. Muchas veces las personas pasamos momentos en que, aunque la vida sea más fuerte en nosotros, como lo fue en Lázaro por la llamada de Jesús, todavía tenemos ataduras, todavía tenemos ligazones que no nos permiten, es ese mientras tanto en el que tenemos que poder alcanzar una plenitud mayor. Para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros teólogos y teólogas, para profesoras y profesores y todo el personal administrativo y que hace las diferentes tareas en la Fundación, liberar de ataduras para que la plenitud de la vida se exprese en cada persona es el pan de cada día. Que lo sigáis haciendo, porque la lista de nombres que junto con el Verein y la obra Fliedner y el trabajo de la familia Fliedner se suman, creemos que es la función liberadora de esa educación para la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, Rainer, Alfredo, Bettina también. Vamos a recibir ahora los saludos de instituciones cercanas a nosotros, de referencia para nosotros, y lo vamos a hacer comenzando por doña Isabela Neisinger, que no ha podido estar con nosotros por una indisposición de salud, que nos lo han comunicado hace un ratito, pero en su lugar Marcos Araujo va a leer las palabras de ella, que nos las ha enviado. Ella es la jefa de Cultura de la Embajada Alemana y para nosotros es un honor contar con sus palabras dirigidas a todos nosotros. Bien, doy lectura a las palabras preparadas por Isabela Neisinger para este acto. Doña Yolanda Gómez, de la Fundación Federico Fliedner,
Don Rainer Carstens del Verein zur Förderung der Stiftung Federico Fliedner, estimada Salomé, estimados ponentes, autoridades todos, señoras y señores, hoy como representante de la Embajada de Alemania, en calidad de jefa del Departamento de Cultura y Educación, me permito dirigirles unas palabras. Me gustaría leerles unos párrafos del artículo 21 de la Constitución española del año 1869. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto distinto de la religión católica queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. Con estas palabras llegó la libertad religiosa y de culto a España. Y un año después, Federico Fliedner fue enviado desde Alemania para ayudar a la Iglesia Protestante de España. Y hoy todas y todos estamos juntos para celebrar estos 150 años de la Fundación Federico Fliedner, porque la llegada de Federico Fliedner fue el principio de una cooperación muy fructífera. Por varias razones, el trabajo de la Fundación Federico Fliedner es de interés para la Embajada de la República Federal de Alemania. Los dos colegios de la Fundación, el Colegio El Porvenir y el Colegio Juan de Valdés, enseñan alemán como segunda lengua extranjera desde primaria. Les agradecemos y felicitamos mucho por esta contribución tan importante para el entendimiento entre nuestros países. Estudiando el alemán como lengua extranjera, las alumnas y alumnos pueden integrarse en la comunidad germanoparlante que cuenta 130 millones de personas en todo el mundo. El alemán es un idioma muy bonito y aprendiéndolo no solamente se aprende alemán, sino también se entiende la cultura y otra manera de vivir. Merece la pena conocer conceptos como Feierabend, Fernweh y Schadenfreude. En este sentido, nos encantaría cooperar con la Fundación Federico Fliedner y con el Instituto Goethe para promover la enseñanza y el estudio del alemán como lengua extranjera. En un mundo en el que la crisis y los conflictos dominan las noticias, mejorar el entendimiento entre países es aún más importante. Atendiendo las parroquias alemanas, en especial la parroquia protestante de habla alemana, la Friedenskirche, también estamos muy agradecidos por el gran esfuerzo de la Fundación Federico Fliedner en el desarrollo de la Iglesia Evangélica Española en los pasados 150 años. Y damos las gracias por la contribución enorme de la Fundación Federico Fliedner en la formación de pastoras y pastores en el ámbito de la teología reformada en la Facultad de Teología SEUT. Hoy vivimos una España muy diferente, con una libertad religiosa ya distinta. El párrafo 1 del artículo 16 de la Constitución actual dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Qué gran cambio y qué gran oportunidad para la Fundación Federico Fliedner seguir adelante con este trabajo tan importante en la educación y formación de las futuras generaciones. Con la contribución indispensable para el entendimiento lingüístico y cultural entre Alemania y España, pero sobre todo en la transmisión de valores, siempre pensamos en la gran responsabilidad. ¿Qué valores queremos transmitir a las próximas generaciones? Se trata sin duda de una gran tarea. Por parte de la Embajada de Alemania expresamos nuestro deseo y nuestro apoyo de seguir el camino de la Fundación Federico Fliedner y explorar futuras áreas de colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos, miembro de nuestro patronato, y gracias, a pesar de su ausencia, también a doña Isabela Neisinger. Es para nosotros muy importante el respaldo de la Embajada Alemana y saber que contamos con él. Pasamos ahora a recibir a Mercedes Murillo. Ella es subdirectora general de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
querida Yolanda, presidenta de la Fundación Federico Fliedner, querido Alfredo, vicepresidente, señor Rainer, presidente de Verein. Muy agradecida, desde luego, a que nos hayan dado la oportunidad de poder participar en este acto y tener la ocasión de poder transmitir la felicitación institucional por parte de la Subdirección General de Libertad Religiosa, del Ministerio de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España. Enhorabuena por estos 150 años, 152, para ser exactos, de trabajo que llevan haciendo en España. Seguro que cuando Federico Fliedner llegó a España en 1870, no imaginó hasta dónde llegaría su misión y la importancia del legado, del que da buena cuenta pues, este magnífico edificio, esta magnífica obra educativa que ahora nos acoge esta tarde. La España que él conoció poco tiene que ver con la que hoy disfrutamos, y en esa transformación hay que poner en valor el esfuerzo de personas que, como Federico Fliedner, han hecho, y de todas aquellas que han secundado a lo largo de todos estos años su obra para traer educación y, por tanto, progreso a nuestro país. En años en los que ser protestante no era fácil, nos recordaba, ¿no?, la locución de la encargada de la embajada, ¿no?, precisamente esa diferencia, ¿no?, entre lo que decía la Constitución de 1869, esa forma un poco casi vergonzante, ¿no?, de reconocer la libertad religiosa y el reconocimiento pleno que hoy tenemos. Pues esa dificultad, ¿no?, que ha vivido la comunidad protestante a lo largo de estos años, es necesario poner en valor justamente esa transformación. Y ha sido pues, la fidelidad, entre otros, en este caso de Federico Fliedner, a su misión, pues la que ha permitido a la comunidad evangélica tener hoy una institución referente educativo pues tan importante como es en el que hoy estamos, ¿no? Y no solamente en el ámbito de la enseñanza reglada, sino también en la formación teológica a través del Seminario Evangélico Unido de Teología. Todos ellos son motivos de satisfacción, no solo para la Fundación, no solo para la familia que forman las distintas iglesias evangélicas y protestantes en España, no solo para la comunidad de creyentes evangélicos, sino para toda la sociedad española, para todos. Podemos disfrutar de los beneficios que aporta una institución, el trabajo que hace una institución como esta, en la transmisión de valores y de principios como el respeto a la persona, al libre desarrollo de la personalidad, de la libertad o de la solidaridad humana. Valores todos ellos que entiendo están recogidos en ese lema que nos recibe a la entrada de este recinto cuando dice «Educando para la vida». Enhorabuena por todo ello, felicidades por y todo el reconocimiento público por este trabajo que lleváis haciendo ya desde hace tantos años y nada, a por los próximos 150. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, y gracias por el apoyo de las administraciones públicas a este acto y a esta institución. Con tu presencia, con tu intervención, y por la precisión de que realmente no son 150, son 152, porque como ya sabéis, este acto se tuvo que haber celebrado en 2020, pero la dichosa pandemia pues, nos lo impidió, así que hoy estamos aquí todos. Y vamos a recibir ahora a doña Inés Mazarrasa. Ella es la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, una fundación muy cercana a nosotros, así que bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues antes de nada, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a participar y acompañarnos esta tarde en este evento. Antes de nada, directora de la Fundación Federico Fliedner, presidente de Verein, representantes de la Embajada Alemana, subdirectora general de Libertad Religiosa, secretaria ejecutiva de FEREDE, presidente de la Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica Española. Pues antes que nada, por supuesto, felicitaros por estos 150 años, 152, como acabamos de precisar,
y dar la enhorabuena por todos estos años, que son muchísimos, por una labor realmente incansable en el ámbito educativo, pero no solo en el educativo, en favor de la comunidad protestante y evangélica, pero también, como acabamos de ver, también en favor o en reconocimiento de la sociedad en general, en favor de una construcción de una sociedad más libre y más abierta, ¿no? No voy a describir, creo que sería un poco atrevido por mi parte, describir todas las importantísimas contribuciones que realizó Federico Fliedner, pero sí que me gustaría destacar la importancia y además agradecer actos de conmemoración como este, porque nos permiten no solo mirar hacia atrás, sino ver todo el camino recorrido desde dónde venimos y dónde estamos hoy, ¿no? Una labor que, desde luego, desde la Fundación Pluralismo y Convivencia nos parece fundamental también para visibilizar, ¿no?, la situación o la diversidad religiosa de la que todos podemos disfrutar hoy en día, ¿no? Este camino, que en este caso ha sido un camino de lucha contra la intolerancia, una lucha contra la búsqueda de la libertad, ¿no?, que ha sido muy largo, ha vivido avances y ha habido retrocesos, ¿no? Desde esos dos artículos de la Constitución del 69 a la del 78 ha habido muchos vaivenes y ha habido muchos esfuerzos colectivos por dejar atrás siglos de confesionalidad, de intolerancia, en algunos casos marcados por la censura, por prohibiciones e incluso por persecuciones, ¿no? Desde luego, la comunidad protestante no ha sido ajena, o más bien ha sido en muchos casos víctima, ¿no?, de todas estas manifestaciones de intolerancia, ¿no? Pero hoy en día, ¿no?, yo creo que afortunadamente y gracias a toda esta lucha disfrutamos de un marco de derechos y de libertad que nos permite hoy disfrutar o desde luego observar, ¿no?, el desarrollo casi sin precedentes de la diversidad religiosa en España, y ahora sí con mayor respeto, basados en principios de igualdad, de libertad y de tolerancia, ¿no? Una historia que, por supuesto, ha tenido protagonistas individuales y entre los que destaca Federico Fliedner, ¿no?, cuya contribución yo creo que es fundamental poner en valor, bueno, porque la historia la hacemos las personas también, ¿no?, y las personas son importantes para la hora de ser reconocidas y de ser visibilizadas, ¿no? Y desde luego, a diferencia de lo que pasaba hace 150 años, yo creo que hoy disfrutamos de un país más plural, que protege la libertad de religión y de cultos y de los que todos tenemos que estar muy orgullosos y darnos también la enhorabuena a todos, ¿no? O sea que felicidades por el acto, felicidades por esta conmemoración y, como decía antes también la subdirectora, pues por otros 150 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Y es verdad que actos como este nos permiten hacer un poco de retrospectiva, de ver de dónde venimos y un poco hacia dónde nos dirigimos también. Así que muchas gracias. Vamos a recibir ahora a Carolina Bueno. Ella es la secretaria ejecutiva de FEREDE. Y bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros también. Pues buenas tardes o buenas noches a todas las autoridades presentes y a todos los que estáis aquí en esta tarde. Es un placer para mí estar con todos ustedes y transmitirles los saludos de la entidad a la que represento, que es la Federación de Entidades Evangélicas de España. Es una federación que agrupa las distintas iglesias protestantes o evangélicas de este país. Es un placer, como digo, estar aquí, pero también es un privilegio. Un privilegio que una institución de origen protestante conmemore 150 años. Esto es algo de gran importancia porque, como aquí ya se ha dicho, parte de la obra y de la labor de Fliedner fue desarrollada en tiempos difíciles de intolerancia y de ausencia de libertad religiosa. También esta celebración muestra el arraigo que las iglesias protestantes tienen a día de hoy en nuestro país. Se puede decir mucho de la labor y del legado de Fliedner, ¿no? Aquí hemos hablado del legado educativo, el legado asistencial y social, pero yo hoy deseo resaltar la importancia de su labor también en el ámbito eclesial. Don Federico Fliedner vino a España enviado como evangelista
y desde su llegada él siempre estuvo en contacto con los diferentes líderes y responsables evangélicos presentes en España. Él se interesó por conocer en profundidad la situación general de nuestro país, pero muy especialmente se interesó también por conocer el mundo evangélico, el movimiento evangélico, lugares de culto, las escuelas, los líderes. Todo lo hizo con una vocación interdenominacional, con una vocación de ayudar a toda la obra evangélica y con un gran énfasis en integrar y en unir. Expresó que para él siempre fue una prioridad apoyar los esfuerzos de los evangélicos en España para formar una iglesia evangélica unida. En 1899, en un sínodo que presidió, tuvo lugar la unión de la Iglesia Cristiana Española con la Unión Ibero-Evangélica, bajo el nombre de la Iglesia Evangélica Española, que también hemos escuchado aquí, ¿no? Pues Federico resumía así sus impresiones y me ha gustado tanto leerlo que por eso lo comparto con todos ustedes. Él decía: Dios nos ha deparado una gran alegría cuando en la semana antes de Pentecostés pudimos celebrar en Madrid, del 16 al 19 de mayo, el Sínodo Reunido de la Iglesia Evangélica Española. Para mí personalmente es una gran gracia de Dios, por la que estoy sinceramente agradecido que Dios esta vez ha permitido que tenga éxito bajo mi presidencia la obra tanto tiempo añorada de la unión de todas las congregaciones evangélicas españolas capaces de una organización común para formar una iglesia evangélica española. Continuaba después señalando lo siguiente: fue confortante la comunión fraternal y el vivo intercambio de experiencias en todos los campos de la obra de evangelización, recibiendo todos los hermanos nuevos ánimos y alegría al regresar a su trabajo tan duro a veces y sin embargo tan amado. Hay también otros obreros evangélicos en España, episcopales, metodistas y bautistas, que no quieren ingresar en nuestra IE o tampoco pueden, pero gracias a Dios, también con estos hermanos trabajamos en paz. Este espíritu común, fraternal, de todos los evangélicos de España, entre los cuales ha podido ocupar un lugar central y conciliador nuestra misión alemana desde un principio, es una de las señales más satisfactorias de nuestro trabajo. Pues bien, para una entidad como FEREDE, a la que represento, este trabajo en favor de la unidad y de la integración de la obra evangélica en España, pues es de gran importancia y es digna de ser recordada e imitada. Así que recordando todo ello, simplemente transmito nuestra felicitación a la Fundación Federico Fliedner por este 152 aniversario. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias por el apoyo de FEREDE a este acto y de verdad a la Fundación siempre. En último lugar, Herbert estaba en representación de nuestros centros, el Colegio Juan de Valdés y el Porvenir, pero no ha podido acudir tampoco por una indisposición también por cuestiones de salud. Y va a leer en su lugar las palabras Beatriz Álvarez, que es también miembro de los equipos directivos de nuestros centros. Buenas tardes. Para el Colegio El Porvenir es un verdadero honor teneros aquí y ser los anfitriones de esta conmemoración del 150 aniversario de la obra Fliedner y además coincide con el 125 aniversario del Colegio El Porvenir también. Desde los inicios de la obra Fliedner, la labor educativa ha sido uno de los núcleos principales de nuestro trabajo y así lo atestiguan los miles de estudiantes, alumnas y alumnos que han pasado por las aulas tanto del Colegio Juan de Valdés como del Porvenir. A lo largo de todos estos años se ha mantenido viva, mediante la acción educativa, el fin primordial del fundador, que era atender a las necesidades educativas de adolescentes y jóvenes, dotándoles de una sólida formación académica y preparándoles para la vida. Dotó al colegio de una metodología, de unas instalaciones muy modernas para la época, donde además se ponía el énfasis en el desarrollo de la capacidad de razonamiento frente a los métodos memorísticos, una cosa que recoge ahora mismo la actual Ley de Educación, LOMLOE, pero que ya fue pionero Federico Fliedner hace 125 años. Los pilares fundamentales de esta metodología estaban basados en la enseñanza de las lenguas modernas, el fomento de la educación física, las prácticas en los laboratorios y también una sólida formación del ser humano basada en los principios cristianos.
Todo ello en un régimen de coeducación y en un clima de libertad y de respeto mutuo. Esto además se refleja hoy en día en nuestros propios proyectos, porque tenemos enseñanza trilingüe, además también tenemos proyectos, aprendizaje por proyectos, educación en valores, con proyectos solidarios. Pero cuando pensamos hoy qué es lo que significa la obra Flinders para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes, querríamos resaltar dos aspectos. El primero de ellos es que cuando Federico visitó España, no vino con las respuestas, sino que vino con muchas preguntas. Indagó, preguntó, estuvo dispuesto a escuchar, estudió la situación y cuando tuvo claro a qué tenía que dedicarse, desplegó toda su energía y su perseverancia en iniciar esta gran obra que además ha llegado a nuestros días y que no ha dejado de crecer. El segundo aspecto, igualmente importante, es comprender que la obra de la familia Flinders demuestra cómo la vida de cualquiera de nosotros puede tener un impacto positivo, duradero, en muchísimas familias, sobre todo en aquella época cuando las familias eran tan vulnerables en el aspecto económico, ideológico, religioso. Por último, también queríamos poner en valor hoy la contribución de tantas y tantas familias que desde Alemania, desde Suiza, desde Austria, contribuyeron con sus donaciones a poder estar hoy aquí. Así que también queríamos recordar a estas familias. Y quiero terminar diciendo que a través de los años y a través de distintas situaciones que nos hemos encontrado por el camino, a veces difíciles, antes más difíciles que ahora, pero algunas también hemos encontrado dificultad ahora, podemos decir que seguimos aquí y que seguimos educando para la vida. Gracias. Pues gracias. Gracias también a Beatriz, directora de Administración de aquí del Porvenir, en lugar de Herbert. Y ahora os vamos a compartir con vosotros un pequeño vídeo que hemos preparado en el que vamos a ver un poquito la trayectoria de los 150 años y un resumen para tener una idea realmente de la envergadura de lo que estamos celebrando hoy juntos aquí. En 2020 se cumplieron 150 años desde que comenzó la llamada Obra Flinders, un trabajo que la Fundación en su forma actual heredó, fue enriqueciendo y continúa haciendo florecer junto a la Iglesia Evangélica Española. Fue en 1870 cuando la persona que da nombre a la institución, Federico Flinders, llegó a España con su familia enviada como misionero por el llamado Comité de Berlín, hoy en día conocido como Verein e institución que comparte con nosotros este 150 aniversario. Es una asociación de apoyo a la Fundación Flinders en la actualidad. En 1869, un joven pastor alemán, Federico Flinders, había hecho un viaje a España y a Italia, queriendo conocer a las jóvenes congregaciones evangélicas que estaban formándose en ese momento después de la Revolución la Gloriosa. Y se quedó tan impactado que volvió a Alemania, empezó a crear una institución o se juntó con más personas que estaban preocupados por el tema de los evangélicos en España. Y esa asociación pensaron mandar a un pastor para que pudiese hacer de puente entre Alemania y España. Y al joven pastor Federico Flinders le preguntaron si él quería ser esa persona y aceptó. Yo no puedo olvidar cómo el Verein en 1870 es el año de las guerras entre Prusia y Francia, luego vino la Primera Guerra Mundial, luego vino la Segunda Guerra Mundial. Nunca falló el compromiso de estos alemanes a través de guerras y a través de momentos extraordinariamente duros en la historia de Alemania. Nunca dejaron de apoyar esta obra hasta hoy y hoy continúan apoyándola. La llegada de Federico Flinders como misionero fue propiciada por un contexto histórico que lo favoreció tras la aprobación de la Constitución Española de 1869, que permitió por primera vez en nuestro país la libertad religiosa y de culto, y con ello el nacimiento también de la Iglesia Evangélica Española, que siempre caminó al lado de la obra Flinders. La Iglesia Evangélica Española se funda en el 19, a finales del 19, con ocasión de una libertad religiosa.
y ahí tiene su acta constitucional oficial en 1869. Este contexto favorable a la apertura religiosa animó a que misioneros evangélicos como Federico llegaran para ayudar en todo lo que necesitaran a las comunidades protestantes que había en España. Una de las primeras preguntas que se plantean los que llegan a España es cómo ayudar al desarrollo del pueblo español, al desarrollo espiritual, pero también al desarrollo de la educación. En aquel momento los misioneros abrían, junto a una iglesia, una escuela. Y es que Federico entregó por entero su vida a la educación de los niños y jóvenes españoles, ya que supo ver que la España de la época estaba marcada por una elevadísima tasa de analfabetismo. A duras penas sabía leer el 30% de los varones y como mucho el 15-20% de las mujeres. Si a esto se suma que no había suficientes escuelas, que las escuelas que había eran de pésima calidad en su inmensa mayor parte. Supo ver también que era necesario introducir cambios en la metodología educativa de la época e inspirarse en metodologías educativas procedentes de Europa, vanguardistas y rompedoras para el momento. Se plantea una educación que sea capaz de formar ciudadanos que participen activamente de manera reflexiva y crítica, aportando un criterio propio en la sociedad. En aquel momento las asignaturas se estudiaban prácticamente de forma secuencial. Un año estudiaban una o dos asignaturas y no las volvían a tocar, al año siguiente otra o dos asignaturas y no las volvían a tocar. La consecuencia de ese modelo educativo es que los chicos tenían que afrontar a veces conocimientos que no tenían madurez para poder analizar o asumir, con lo cual simplemente los memorizaban. Frente a esto, Federico implanta un sistema muy parecido al actual. Las asignaturas se imparten todas simultáneamente y cada curso se incrementa el grado de dificultad y la ampliación de los temas a tratar. Todos estos cambios culminaron en su logro más importante, la construcción y puesta en funcionamiento del Colegio El Porvenir. Él nada más llegar a España se da cuenta de cómo está la situación educativa y aunque empieza creando escuelas de enseñanza primaria o de primera enseñanza, como se decía entonces, él es consciente de que es necesario una escuela, un instituto, un centro educativo de enseñanza media, de segunda enseñanza. Y él empieza enseguida a luchar por conseguir levantar ese colegio. Y es así como el Colegio El Porvenir se funda en 1897 después de superar innumerables obstáculos. El centro ha cumplido ya 125 años y continúa siendo un colegio de referencia, con un proyecto educativo innovador, arraigado en valores y que promueve mediante muchos proyectos troncales el compromiso social y con el prójimo. Su capacidad de esfuerzo, de tener un objetivo claro y de conseguirlo pese al esfuerzo y todas las trabas que les supuso, ha servido para mí pues para reflexionar sobre todo lo que hago en el colegio, sobre la importancia de tener un objetivo claro y luchar por ello, y sobre todo también para tener claro que la educación, que es a lo que nosotros nos dedicamos aquí en el colegio, tiene que partir de unos valores de tolerancia, de respeto, de solidaridad, para conseguir un objetivo básico, que es mejorar la sociedad. Pero el trabajo de los Fliedner no se limitó a la construcción de colegios primarios y del Porvenir, sino que puso en marcha multitud de proyectos, entre los que destaca la entonces Librería Nacional y Extranjera, que proveyó de materiales y literatura a las escuelas primarias fundadas por Federico y también al Colegio El Porvenir, por aquella época todavía vistos con recelo por su vínculo protestante. La misma ha permanecido abierta con el nombre de Librería Calatrava hasta su cierre definitivo en 2018. En 1873 funda la librería que él llamó Librería Nacional y Extranjera. Muy estratégico el nombre, él fue muy inteligente, puso un nombre muy estratégico porque de esa manera evitó cualquier posible rechazo a la librería por razón de su confesionalidad declaradamente evangélica. Otro elemento icónico de la obra Fliedner fue la compra por parte de Federico de 1880 de un recinto muy especial en El Escorial. Pues las fuentes históricas nos indican que el edificio que hoy llamamos Monasterio de Prestado pues fue en el siglo XVI pues, el alojamiento del arquitecto del Escorial, Juan de Herrera. Y cuando el rey Felipe II pues, acudía al monasterio a supervisar las obras, pues le cedían el alojamiento y es allí donde moraba. Desde 1880 el recinto allí ubicado ha tenido usos diversos a lo largo de la historia. Hasta la Guerra Civil fue un hogar para niños huérfanos y una escuela llamada Hogar Casa de Paz,
y con el parón de la posguerra se reanudó esta actividad hasta los años 90. Entre los años 2002 y 2016 pues, se dedicó a Facultad de Teología SEUT y también al Centro de Estudiantes del propio SEUT. Y durante estos últimos 25 años también ha tenido en 3 ocasiones pues, un uso como centro de acogida temporal de refugiados. Y es que la historia de estos 150 años es muy rica y llena de hitos que fueron construyendo la Fundación Flinders de hoy, creada como tal en 1987 por la Iglesia Evangélica Española. La fundación en el año 1987 es obra de la Iglesia Evangélica Española. La fundación la instituye la Iglesia Evangélica Española y recoge esta herencia de la obra Flinders, es recogida por la Iglesia Evangélica Española, creando esta fundación al unificar su labor educativa, ir incorporando otras obras sociales que pudieran darle relevancia. En el año 96-97 la fundación ya está creada y la IE decide que el Juan de Valdés también entre a formar parte de la Fundación Federico Flinders. Así, a lo largo de las décadas, se ha sabido detectar las necesidades que en cada momento nuestra sociedad planteaba. Precisamente de esa sabia detección surgen centros que se fueron sumando para enriquecer lo que hoy somos, como el Colegio Juan de Valdés. El Juan de Valdés nace en los años 60, en la década de los 60. España estaba sumergida en una auténtica dictadura, con unas desigualdades tremendas, con una discriminación a todo lo que no fuera católico o que no fuera del Estado, de la dictadura que nos gobernaba en aquel momento, y especialmente en educación. Fue el 1 de octubre de 1963 cuando se abrieron las puertas de la Iglesia de Jesús para dar comienzo a la longeva historia de Juan de Valdés, que comenzó con la iniciativa de pastores de la Iglesia Evangélica Española como Alberto Araujo, Luis Ruiz Poveda, Daniel Vidal y Benito Corbillón. Curiosamente, según va creciendo el colegio, que va creciendo, con alumnos de todas las denominaciones de Madrid, porque se agrupaban allí, en ese primer momento el colegio es confesional, pero los acontecimientos políticos internacionales van haciendo que empiezan a llegar exiliados políticos de dictaduras de distinto color. Y es que siempre unido a su compromiso con la sociedad y con el mundo, hoy sigue siendo un colegio innovador, con una gran apuesta por la formación en valores y que sigue mostrando su compromiso social allá donde es necesario. Pero lo que realmente es un hecho diferenciador en Juan de Valdés está dentro. Son las personas, los equipos de personas que componen Juan de Valdés, y eso tiene como resultado una atención totalmente individualizada a las familias y a los alumnos, una atención empática y humana. Por su parte, la también más que centenaria Facultad de Teología tiene tras de sí toda una historia de vocación por la formación y la enseñanza de la Biblia, una historia que se retrotrae a 1884, cuando con apoyo internacional escocés, la Iglesia Evangélica Española crea en Cádiz el Instituto Evangélico de Teología, un centro de formación teológica para pastores tanto de esta iglesia como de la IERE. Desde que a principios del siglo XIX, el pastor Vilesit de la iglesia de San Fernando empieza con este trabajo en el puerto de Santa María, de lo que luego será la Facultad de Teología. Hay una vocación profunda de la Iglesia Evangélica Española por la formación teológica. Ahí las capacidades de pastores y profesores como Jorge Flinders o Teodoro Flinders tendrán mucho de colaboración. Con grandes profesores y teólogos enseñando en sus aulas, la historia de SEUT nos muestra una gran vocación y entrega ecuménica en la enseñanza de la teología y el estudio de la Biblia, que hoy en día continúa fielmente. Es una apuesta por la formación integral para la vida, donde la teología y la palabra de Dios es el centro. Hoy, la Fundación Federico Flinders es heredera de un trabajo iniciado en 1870 y que con el paso de nada más y nada menos que de 150 años se ha ido enriqueciendo con todos los centros y proyectos que se han ido añadiendo y conforman su presente. Por ello, junto a nuestros hermanos del FERAIN y de la Iglesia que nos da cobertura, la Iglesia Evangélica Española, continuamos velando como antaño por las necesidades de nuestra sociedad del siglo XXI para estar preparados y responder ante ellas.
Y ahora, bueno, la música es, ha sido y siempre será, desde tiempos de Federico y en estos 150 años, súper importante para esta casa, para la fundación y para sus colegios. Así que qué mejor manera que darle, bueno, pues que recibir con esta realidad, con un concierto que no va a ser tan largo como podría ser un concierto convencional, va a ser un concierto breve, pero además de la mano de un pianista y un violinista excepcional, Carles y Jorge, que forman el dúo Rodin, que ha sido premiado por toda Europa y seguro que nos van a hacer pasar un rato fantástico. Así que Carles y Jorge, cuando queráis. Tenéis el programa en el código QR, lo podéis leer y tener un montón de detalles sobre su extensísimo currículum musical, ¿vale?
Muchísimas gracias, Aldugo Rodín. Ha sido un placer escucharos. Y sin más, voy a clausurar este acto, agradeciéndoos de nuevo a todos el haber estado aquí con nosotros esta noche, celebrando nuestros 150 años. Y también os invito a que no os vayáis, que nos acompañéis a tomar una copita. Tenemos aquí un agape, un vino español en la puerta, y así nos podemos saludar un poco más de cerca y charlar un poquito más. Muchas gracias y bienvenidos.